Gracias por acompañarnos. Le recuerdo que además del micrófono ciudadano, puede enviarnos sus mensajes a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Nos encanta recibir y atender todos sus mensajes, como por ejemplo, uno donde nos pidieron que en este programa habláramos del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. ¿Sabía que, tras la infección inicial, una persona puede no presentar síntomas y que a medida que la infección progresa, interfiere cada vez más con el sistema inmune, aumentando el riesgo de contraer infecciones simples que pueden evolucionar hasta cobrar la vida? El doctor Sigfrido Rangel, infectólogo especialista en el tema, platicó con nosotros al respecto. Adelante con la entrevista, Luz Helena. Gracias, doctor Simi. Y sí, es muy importante conocer, no solo para protegernos y prevenir, sino para no discriminar. Por ello, agradezco la visita del infectólogo Sigfrido Rangel para abordar un tema que hoy día, en pleno siglo XXI, es un tabú. Nos referimos al virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Pero, doctor, primero, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Luz Helena, por la invitación. Encantado de estar aquí. Gracias, doctor. Quiero preguntarle, ¿qué es y cómo actúa en nuestro organismo el VIH? Bueno, el virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus, es un virus de esta familia de retrovirus que al producir infección en nuestro cuerpo va destruyendo nuestro sistema inmunológico poco a poco. Y esto justamente al irse destruyendo nuestro sistema inmunológico, pues entonces nuestra capacidad para defendernos de los microorganismos que normalmente están en nuestro cuerpo, pues ya no lo pueden hacer. Entonces produciéndonos infecciones cada vez más graves que pueden producirnos la muerte. Quizá algunos de nuestros amigos en el auditorio recuerden que fue en la década de los 80s, el siglo pasado, cuando comenzó a hablarse con mayor fuerza de él. Era incluso sinónimo de muerte. ¿En nuestros días sigue considerándose así, doctor? Afortunadamente no. El trabajo de las universidades, de los científicos, de los laboratorios farmacéuticos y en general de la sociedad han cambiado totalmente, diría yo, el panorama de la enfermedad. Y de ser una enfermedad que era necesariamente mortal, ahora es una enfermedad que puede ser controlada adecuadamente y ahora podemos hablar que la esperanza de vida de los pacientes infectados es prácticamente la misma que la de la población general. Entonces, un paciente que está recibiendo su tratamiento tiene la posibilidad de morir igual que otra persona que no tiene la enfermedad. Es increíble cómo ha evolucionado, doctor. Esta enfermedad, desde su aparición hasta nuestros días, como lo comenta, ha tenido un gran salto, ¿no? A todos nos daba miedo, no sabíamos bien de qué se trataba. Y en esta disminución de la estigmatización que sufren los pacientes que la padecen, ¿ve que la calidad de vida de estos pacientes ha mejorado, socialmente hablando? Creo que estás tocando un tema muy importante porque la discriminación continúa y las organizaciones sociales nos han enseñado prácticamente desde el inicio de la epidemia de la importancia del reconocimiento primero de la enfermedad como una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, no importa desde luego su género, su religión, etcétera, y reconocer también que entonces el riesgo puede ser para todos y que estas organizaciones justamente han luchado para lograr lo que se dice que es la igualdad. Inclusive este año, el 1 de diciembre del 2022, el lema del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA es igualdad ya. Es decir, un llamado a la acción, a la igualdad, a la justicia y a la equidad en el tratamiento y en evitar la discriminación. ¿El VIH y el SIDA es lo mismo? Bueno, el causante de la enfermedad es el virus de inmunodeficiencia humana y la enfermedad es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Es decir, la enfermedad es producida por este virus. Durante mucho tiempo hubo una gran confusión porque cuando los pacientes se hacen la prueba para medir los anticuerpos, si han estado expuestos o no al virus, se decía que era cero positivo, es decir, eran positivos o tenían anticuerpos contra el virus. Y esto cero positivo a veces se confundía con el cero, el número cero, o sea, no tener anticuerpos, ¿no? Entonces, no. El infectarse por el virus de inmunodeficiencia humana, produce esta infección y esta infección progresivamente va a producir o ocasionará eventualmente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, todos los pacientes que se infectan inicialmente no tienen SIDA, tienen la infección por el virus, pero si el sistema inmunológico se deteriora progresivamente hasta producir el riesgo de tener más infecciones,
se ha debilitado lo suficiente, entonces desarrollan la enfermedad de SIDA. O sea que muchas personas pueden estar con este virus, pero no los enferma. Así es, están asintomáticos. De hecho, hay un periodo de la enfermedad bastante prolongado donde después de haberse infectado con el virus o haberse expuesto al virus, el sistema inmunológico está, digamos que resistiendo el embate del virus y durante ese periodo los pacientes no tienen síntomas. Pueden transmitir la enfermedad, pero no tienen síntomas. De ahí, esto es algo importantísimo porque justo el conocimiento de la enfermedad, el saber que está uno enfermo o no, pues también acarrea o trae una responsabilidad para evitar la transmisión. Entonces, por eso es tan importante. No nada más tiene que ver con mi salud, sino también con la salud de la población general. Porque si yo sé que estoy enfermo, me hago la prueba, sé que está positiva, pues entonces debo de hacer activo, o sea, debo hacer o tener la protección para no contagiar a otras personas de la enfermedad. Doctor Rangel, aún tengo muchas dudas, pero si nos permite, hacemos una pausa porque del otro lado del estudio el doctor Simi nos quiere decir algo. ¿Le parece? Claro que sí. Adelante, guapo. Muchas gracias, Luz Helena. Recordar que aún existen muchas ideas equivocadas sobre el VIH-Sida que provocan discriminación y hasta violencia hacia las personas que la padecen. La información es importante, tanto para prevenir como para evitar actos de odio. Pero ahora es momento de una pausa y saber qué piensa. El micrófono está abierto y es todo suyo. Cheque si ya llegó a su ciudad y participe. Hola, yo soy María de Jesús Campos Martínez, vivo aquí en la ciudad de Mérida y les invito a que vengan a conocer, está muy bonito y ahorita andan otras personas de aquí visitándonos desde Nuevo México y desde Durango. Muchas gracias por continuar con nosotros en su Simi Noticiario Social, donde hoy tenemos la grata compañía del infectólogo Sigfrido Rangel. Y estamos hablando del virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que se aplican en la actualidad para su atención y seguimiento? Sí, fíjate que la verdad es que podríamos decir que hemos aprendido tanto en estos 40 años de la epidemia y uno de los temas más importantes tiene que ver con el tratamiento. Decía que yo recuerdo cuando era estudiante de medicina y se hizo el primer estudio clínico para un medicamento para tratar la enfermedad. Antes de eso, los pacientes morían porque no había nada con qué tratarlos. Y este medicamento les alargaba la vida, pero era sumamente tóxico. Les daba anemia, les daba muchos efectos secundarios y los pacientes a veces se sentían peor por el tratamiento que de la enfermedad misma. Sin embargo, desde entonces te puedo decir que hemos avanzado muchísimo. Tenemos medicamentos que cada vez son más potentes, que son capaces de inhibir al virus, evitar que el virus se siga reproduciendo en nuestro cuerpo y que además finalmente mejoren la calidad de vida de los pacientes, que es algo fundamental, que el paciente pueda regresar a hacer sus actividades normales. Y seguramente todos recordarán que al principio de la epidemia, pues el número de pastillas que se tenía que tomar eran muchísimas. Había que combinar 2 o 3 medicamentos en más de 5 o 6 pastillas cada 4 o 6 horas. En la actualidad es posible tener 2 o 3 medicamentos en una sola pastilla, de una sola toma al día, con un mínimo de efectos secundarios. Entonces, podemos decir que claramente tenemos un tratamiento que es sumamente eficaz, con muy pocos efectos secundarios y que asegura una buena calidad de vida a los pacientes. Es increíble cómo la medicina avanza. Doctor, ¿qué cuidados tienen que mantener las personas infectadas y las personas enfermas? ¿Cómo deben de vivir? ¿Cómo se supone que pueden estar mejor? Y también las familias, ¿no? Los que viven con ellos para no, pues, contagiar a los que viven contigo. Bueno, creo que en primer lugar, hablando de los pacientes y de su enfermedad, entender que es una enfermedad crónica y que por lo tanto es muy importante el apego al tratamiento. Es decir, este virus no ha desaparecido, permanece en las células del cuerpo y el medicamento lo que hace es evitar que se reproduzca. Y al evitar que se reproduzca, permite que el sistema inmunológico se restablezca. Es decir, nuestras defensas regresan a la normalidad. Pero si no nos apegamos al tratamiento, si no lo tomamos como debe ser, estamos permitiendo que el virus se vuelva a reproducir y al reproducirse puede volvernos a afectar. Y al reproducirse, este virus a veces se equivoca cuando se empieza a reproducir y empieza a lo que se llaman a producir mutaciones y aumenta el riesgo de resistencia a los medicamentos. Entonces, el primer punto es el apego. Los pacientes deben de saber que es una enfermedad crónica, que requiere un tratamiento continuo y que el apego es importantísimo.
¿no? Es decir, hay que tomar el medicamento tal como se lo prescribe su doctor toda la vida. Ahorita no tenemos todavía un medicamento que deje de tomarse para controlar la enfermedad. Necesitamos el medicamento permanentemente. Pero además es increíble este avance, porque igual si eres hipertenso, tienes que tomar el medicamento de por vida todos los días a cierta hora, esa pastilla. Si estás enfermo de hipotiroidismo o hipertiroidismo, tienes que tomar la pastilla todos los días a la misma hora. O sea, hay medicamentos que sí tienes que usar de por vida, entonces ya que sea solo un medicamento, una pastillita al día, hablamos de un avance increíble. Ya que la gente no se lo tome sería más falta de conciencia, ¿no, doctor? Es muy importante la educación, entender que tenemos una enfermedad crónica y que hay que recibir un tratamiento permanentemente. Y luego algo que es interesante es que al tener un medicamento que es potente, que permite que los pacientes regresen a su vida normal y que tengan una esperanza de vida semejante a la población general, lo que está ocurriendo es que los pacientes están envejeciendo y están desarrollando enfermedades crónicas como todos nosotros. Es decir, están desarrollando hipertensión, están desarrollando diabetes, están desarrollando otras enfermedades crónico-degenerativas que por lo tanto requieren también el tratamiento. Entonces, ¿qué necesita un paciente? Bueno, necesita un paciente, por supuesto, tomar sus medicamentos, pero tener una vida sana, una alimentación adecuada, hacer ejercicio, acudir a sus citas, tomar sus medicamentos y, por supuesto, hacer todas las actividades preventivas que tienen que ver con una vida saludable prolongada, como cualquier otra persona. Doctor Sigfrido, muchas gracias por ayudarnos a entender más acerca de este mal, que como lo escuchamos es una pandemia de lo que poco se habla, pero que sigue latente. Por ello, la importancia de conocer acerca del virus, cómo prevenirlo y cómo tratar a la persona que lo tiene. Nosotros estamos felices de haberlo tenido aquí. La verdad es que hasta yo aprendí mucho más y espero que la gente que esté allá en casita sea pues muy consciente y que la visita de nuestro doctor el día de hoy les sea de mucha ayuda. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Nosotros regresamos en un momento, hacemos nuestro último corte, pero antes nos detenemos para escuchar lo que en este micrófono ciudadano usted nos tiene que decir. ¡Un saludo para el tío de Monterrey!